Bueno, entonces la modulación digital es una forma de representar eléctricamente una secuencia PCM, es decir, una señal que ya se digitalizó, que ya se representó de manera binaria. Recuerden que se utilizó el lenguaje binario, ¿por qué? Porque las máquinas simplemente saben de encendido y apagado, y con eso hacen maravillas, ¿verdad? Bueno, el hombre es el que las hace, ¿no? Las máquinas la ejecutan. Entonces, la forma de representar esa secuencia PCM de unos y ceros, ya vimos que una alternativa es utilizando códigos de línea, ¿sí? Otra alternativa, que es la que se utiliza principalmente para enlaces de gran alcance, o cuando la información se envía a través del espacio libre utilizando ondas electromagnéticas. Bueno, todo eso son las electromagnéticas, ¿verdad? Solamente que nosotros en los circuitos eléctricos interpretamos como voltajes y corrientes. Pero bueno, en el espacio pues no queda otra más que interpretarlas como ondas electromagnéticas. ¿Okay? Entonces, es una forma de representar con formas de onda continua los unos y los ceros, ¿sí? Una forma de representar al mensaje. ¿Okay? No es para distinguir entre usuarios, es para representar el mensaje digital. ¿Okay? Normalmente, como si trabajo a nivel binario, pues entonces únicamente requiero una forma de onda para representar al 1 y una forma de onda para representar al 0. Pero si los voy agrupando en los bits de la secuencia PCM de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así hasta el número de agrupaciones que yo quiero hacer, de bits que quiera agrupar, entonces requiero de más formas de onda, ¿sí? Pero no forzosamente de mayor ancho de banda, como lo hemos ejemplificado, ¿sí? Los esquemas de modulación digital básicos, los que estudiamos hasta el momento, son los binarios, ¿sí? ¿Cuáles son? Los equivalentes a lo que ustedes vieron en modulación analógica, ¿okay? Aunque acuérdense que son estrictamente lo mismo, o sea, el mensaje está dándole forma a una portadora que es cosenoidal, ¿sí? Estrictamente es lo mismo, solamente que en modulación digital se utiliza para representar eléctricamente esa secuencia PCM, y en modulación analógica ya tengo la forma del mensaje en formato analógico, nada más lo que quiero es su espectro trasladarlo en la banda de frecuencia que posee el sistema, ¿sí? Para explotar ese espectro, es más que nada para explotar el ancho de banda que se encuentra en altas frecuencias, ¿sí? Ese es, digamos, conceptualmente, digamos que es lo mismo, pero la aplicación es diferente, ¿sí? Sin embargo, la modulación digital se puede utilizar para las dos cosas, ¿sí? A la vez que ya lo estoy representando eléctricamente como formas de onda continua, utilizo una frecuencia para a la vez trasladar una vez el espectro de esa secuencia PCM a la banda que se me está asignando o que el sistema requiere, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los tres básicos? ASK, donde la amplitud de la portadora distingue al 1 y al 0, ¿sí? PSK, donde la fase inicial al inicio de cada intervalo de bit distingue si es 1 o si es 0. Normalmente se utiliza 0 grados y 180 grados, ¿sí? Lo más separado, lo más diferente es que se puede hacer para que el error me cause menos problema, ¿sí? Y FSK, ¿verdad? Donde la frecuencia de la portadora distingue al 1 y al 0. Nada más requiero dos formas de onda, ¿okay? Y puedo construir lo que se le conoce como diagrama de fase, ¿okay? Puedo darle la representación matemática, la representación eléctrica, la representación en diagrama de estado. O sea, hay muchas formas de representar la modulación digital, ¿sí? Por lo que hemos visto hasta el momento, sé que ASK y PSK básicamente en términos de ancho de banda ocupan el mismo ancho de banda, ¿okay? En términos energéticos, ASK requiere menos energía que PSK, porque por ejemplo cuando transmite 0 podría transmitir 0 volts. En cambio, PSK envía la misma portadora más con diferente fase, pero requiere energía. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es, digamos, la ventaja de ASK, ¿sí? Y FSK, pues actualmente ya es el patito feo, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupa mayor ancho de banda y ya con eso, ¿sí? Y la misma energía que PSK, ¿sí? Entonces, de los consentidos son ASK y PSK, y de ahí se derivan un buen de esquemas que se les conoce como multiarios,
¿sí? Para representar conjuntos cuando se agrupan bits de más de uno. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de agrupar bits de más de uno? ¿Sí? Esta, ¿verdad? O sea, que con ahí tenemos una sola, una portadora con diferente fase. En las 4 diagramitas es una sola portadora con nada más la diferencia es que tienen diferente fase. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Yo aquí tengo una portadora central que tiene la misma frecuencia que esta, pero esta tiene fase 0 y 180 grados. Esta, 0, 90, 180, 270. Esta, 0, 45, 90, etc. ¿Sí? O sea, desde el término de lo que las hace diferente es su fase inicial, al inicio del intervalo de bit. ¿Sí? Sin embargo, en términos de ancho de banda, ocupan la misma ancho de banda. No importa cuál envíe el ancho de banda, si lo veo espectralmente no cambia. ¿Sí? Su espectro de magnitud es el mismo. No estoy invirtiendo más ancho de banda. Sin embargo, aquí, cuando envío una señal, envío un bit nada más, el 1 o el 0. Aquí cuando envío una señal, cada una me representa 2 bits. Si envío esta, el 0, 0, si envío el 1, 0 y así sucesivamente, envío 2 bits. O sea, aquí envío una señal y envío 2 bits, y aquí envío una señal y envío un bit nada más. ¿Sí se dan cuenta? Aquí envío 3 bits, aquí envío 4 bits y así. ¿Sí? Eso espectralmente es eficiencia. Estoy enviando más información en el mismo ancho de banda. ¿Sí? Pero a cambio de qué? Porque me puedo emocionar y pues entonces agrupa los de 1000 en 1000. Así puedes enviar a ya comunicar, ya no requerimos ingenieros en comunicación, ya tenemos capacidad infinita. ¿Sí? Pero no, ¿qué es lo que estoy pagando? Probabilidad de bit erróneo. Porque aquí para equivocarme el ruido debe de tener cierta fase y una amplitud grande para poder confundir este 0 con este 1. Tiene que cruzar el umbral. ¿Sí? Aquí el umbral está más próximo. Un umbral, un ruido más pequeño puede cruzar el umbral con mayor facilidad que aquí. Aquí, un umbral cada vez más, un ruido más pequeño me ocasiona problemas, errores. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy intercambiando eficiencia espectral por probabilidad de bit erróneo. Si por ejemplo no quisiera sacrificar probabilidad de bit erróneo, si dijera, no, yo quiero igual enviar 2 bits por cada señal, pero no quiero pagar con probabilidad de bit erróneo. Entonces envíalo con mayor potencia. ¿Sí? O sea, en lugar de enviarlos que te lleguen con esta amplitud, que te lleguen del doble. Y también acá del doble. ¿Y entonces de qué tamaño va a ser? Para causar error de este. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí ya se separaron más. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ahí con qué pagaría. Envío mayor número de bits por unidad de ancho de banda. Todo bien. Sin sacrificar probabilidad de bit erróneo, pero a cambio de mayor energía. ¿Sí? Tengo que subirle la potencia al transmisor para que el receptor llegue con mayor. ¿Sí? Eso normalmente no se hace, más bien eso se aprovecha dentro de un sistema de comunicación móvil, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el usuario está cerca de la estación base, pues esta señal recibida es mayor que la base. Entonces ya que tengo una muy buena relación señal-media, pues aprovecho para enviar más bits, ¿sí? Porque no me están pidiendo tanta calidad. ¿Sí? Entonces utilizo un esquema así poderoso. Acabo que este va a ser el equivalente de aquel, ¿sí? Que se diseñó para que cuando el usuario esté lo más alejado de la estación base. ¿Sí? Eso se le llama adaptación al enlace, la forma en que se utilizan los esquemas de modulación digital en un ambiente móvil, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? ¿Okay? Entonces, este es para el PSK, pero igual se puede hacer para el ASK, ¿sí? Donde todos van a tener la misma fase, pero lo que los va a distinguir que va a ser las diferentes amplitudes. ¿Sí? Igual, si no quiero sacrificar probabilidad de bit erróneo, pues las amplitudes tendrían que estar en un receptor más grande. ¿Sí? Y en frecuencia, pues en el mismo intervalo que está en el binario F1 y F2, en este tengo que poner otras frecuencias. ¿Sí? Y entonces también la probabilidad de bit erróneo va a aumentar. ¿Okay?
¿Se dan cuenta? Y puede haber híbridos como el QAM. Déjenme ver si está por aquí o está en la próxima. Bueno, ya. Que sería como una combinación de alguno de estos. O sea, El QAM es la combinación de ASK con PSK. ¿Sí? Es decir, un símbolo se distingue no nada más por su fase, sino también por su amplitud. O sea, puede haber dos símbolos o dos conjuntos de bloques de bits que tengan la misma portadora, con la misma frecuencia, con la misma fase inicial, pero diferente amplitud. ¿Sí? Se distinguen por la amplitud, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Y recuerden que expliqué yo aquí la metodología para encontrar la probabilidad de bit erróneo, ¿verdad? ¿Sí? Las señales, si no hubiera ruido, pues serían determinísticas, ¿verdad? ¿Sí? Si yo traigo con cierta potencia, pues sé con cuánto va a llegar, porque el ruido no provoca fluctuaciones en la señal recibida. Pero ese ruido aparte es probabilístico, ¿no? O sea, a veces se le antoja tener un valor pequeño, es un valor grande, o sea, es totalmente aleatorio. Y eso lo represento con esa distribución gaussiana. ¿Sí? Entonces, acuérdense que vi que la probabilidad de error, aquí tengo mis dos símbolos, ¿sí? Esta es la amplitud con la que llega al receptor, si envío el 1, si envío el 0, ¿sí? Pero ese va a ser el valor medio de la potencia de la señal recibida, porque a ese valor se le adiciona un ruido que es aleatorio y que se está modelando con esta distribución. ¿Sí? Entonces, cuando envío, por ejemplo, el 1, esta sería la distribución de la señal recibida. ¿Cuándo va a haber error? Cuando la amplitud de la señal recibida sea menor a este valor. ¿Sí? Se va a parecer más al 0 que al 1. Entonces el área bajo la curva esta que está aquí, que no está churrada, desde menos infinito hasta este valor, va a ocasionar probabilidad de bit erróneo. ¿Sí? Y al revés, ¿verdad? Si yo envío el 0, la PDF de la señal recibida va a ser esta. ¿Sí? Y la amplitud de la señal recibida, si tiene valores desde 0 hasta infinito, que es esto que está churrando, me va a provocar error. Entonces, simplemente aplico probabilidad total, ¿verdad? La probabilidad de haber transmitido 1, ¿sí? Y decidir que fuese 0. O la probabilidad de haber transmitido 1. Más la probabilidad de haber transmitido 0, ¿sí? ¿Ok? Y decidir que fue 1. O la probabilidad de haber transmitido 0. O sea, en realidad transmití 0, pero el receptor decidió, debido al ruido, que fue 1. Y al revés. Entonces, esa es la probabilidad de bit erróneo. ¿Okay? Pero ya se imaginarás cómo se podría calcular las de acá, ¿verdad? Lo complejo que sería calcular las de acá. O sea, por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de error, por ejemplo, ¿verdad? La probabilidad de haber transmitido y decidir que fue este. O la probabilidad de haber transmitido y decir que fue este, ¿sí? Más la probabilidad de haber transmitido y decidir que fue este o este, y así. Se vuelve un poquito más complicado. De hecho, esto de calcular la probabilidad de bit erróneo no es una tarea así tan fácil, ¿sí? Aunque no es así matemáticamente laborioso, complejo, no, eso es probabilidad. ¿Okay? Entonces, pero a veces considerarlo así de manera estricta, como debería de ser, a veces no tiene una solución cerrada. Entonces, a veces se utilizan algunas aproximaciones para encontrar fórmulas, y esas formulitas son las que les pasé yo aquí de algunos esquemas. Hay también de los multinivel, aquí son únicamente para los binarios. Aquí, por ejemplo, tengo para el BPSK, que esta nosotros la derivamos. ¿Sí? Esa es la que nosotros derivamos, la de esta y esta, ¿verdad? La de ASK o no. ¿Sí? Son las dos que derivamos. Pero, por ejemplo, tenemos el PSK diferencial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el PSK convencional y el diferencial? Simplemente que lo que se envía no es la fase actual del símbolo, sino la diferencia entre la fase del símbolo actual y el siguiente. Nada más se está enviando si la diferencia de fase es la misma, es 0 o hay una diferencia de 180 grados. Es todo lo que se envía. Se envía la diferencia, la señal diferencia, digamos. ¿Sí? En este caso no sería la señal diferencia, sería la fase diferencia. ¿Okay? Eso lo que provoca es que se utilice menos señalización para poder representar. ¿Sí? Y dense cuenta que la probabilidad de bit erróneo pues es diferente. ¿Sí?
Este sí se requiere una... Hay diferentes tipos de codificación: coherente, coherente diferencial, no coherente. ¿Sí? No coherente es básicamente cuando no se requiere información de la fase con la que está llegando la señal recibida a mi sistema. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto es AM de gran portadora. ¿Sí? No me interesa cuál sea la fase con la que está llegando la señal de AM. ¿Sí? Utilizo un circuito que se le llama detector de envolvente, porque en la envolvente está el mensaje. ¿Sí? Entonces, ese circuito es súper fácil de diseñar y podrían ustedes hacer uno para demodular cualquier señal de aquí de AM que llegue a... O sea, un demodulador de AM es súper sencillo. ¿Por qué se utilizó este modulador? El de gran portadora, ¿cuál es la desventaja? Que tiene que enviar el mensaje modulado, ¿sí? El mensaje que modula la portadora y también la portadora. Ese es un desperdicio. ¿Para qué envía la portadora si no es parte del mensaje? Pues envía para que el receptor sea más sencillo de diseñar, para que sea un simple circuito de detector de envolvente. Así es como empezó AM, para que los usuarios les pudiéramos vender, bueno, las empresas les pudieran vender un radioreceptor bien económico y que todo el mundo pudiera comprar. ¿Y por qué? ¿Por qué tan bondadosos? Pues porque voy a enviar comerciales, ¿sí? Donde les voy a hacer un tratamiento para que compren mis productos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, quien lo está pagando al final pues son los usuarios. ¿Sí? Lo están pagando para entre todos, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es lo que se decidió, porque podrían haber utilizado AM portadora suprimida. ¿Sí? Si recuerdan, la de portadora suprimida únicamente es el espectro del mensaje, lo que se traslada y lo que se transmite. Pero la detección, el poder recuperar el mensaje a partir de portadora suprimida es más complejo. Se requiere de un circuito de amarre de fase, ¿sí? Que ponga en fase la señal recibida con la portadora generada localmente. Entonces se vuelve más complejo el receptor y sería más caro. ¿Sí? Y entonces en aquella época no lo iban a comprar los usuarios. ¿Okay? Entonces, por eso se describe. Entonces, pero cuando se requiere conocer, por ejemplo, este circuito de amarre de fase, cuando se requiere conocer o poner en fase la señal recibida con la portadora generada localmente, se dice que el receptor es coherente. ¿Sí? Así le pusieron ese nombre, con ese nombre lo bautizaron, coherente. Se requiere conocer la fase. ¿Okay? Y coherente diferencial es que únicamente es un receptor que sí requiere conocer la fase, pero no la fase en particular, sino las diferencias de fase que están llegando. ¿Sí? ¿Y eso en qué beneficiaría el hecho de saber la diferencia? ¿Que sería más sencillo? Es más robusto contra el ruido y la interferencia. ¿Sí? Nada más están detectando diferencias de fase que la fase en particular. ¿Sí? Nada más es o sea, llegó la señal con la misma fase. No, llegó la señal con tal fase en particular. Ya no requiere estar detectando la fase en particular, sino nada más si cambió o no con respecto a la anterior. ¿Sí? ¿Okay? Ya saben que si hay un cambio, quiere decir que hubo un cambio de bit. Y otra vez, con esa nueva fase, ¿sí? Ve si la siguiente cambió o no. ¿Sí? Entonces es más fácil eso. Provoca menos errores en la recepción, en la decodificación. ¿Sí? Entonces es aplicar esas formulitas. Por ejemplo, si en el problema les dicen un sistema que tiene una normalmente hay ¿cuáles son los parámetros involucrados en la probabilidad de bit erróneo? ¿Qué esquema de modulación estoy utilizando? ¿Sí? Después, ¿cuál es la energía de bit a ruido con la que está llegando al receptor? Normalmente si conozco la energía de bit a densidad espectral de ruido, pues ya vamos a aplicar la fórmula directamente para encontrar cuál es la probabilidad de bit erróneo. ¿Sí? Si no me dan la energía de bit, pues me tiene que dar entonces la forma de calcular la potencia promedio de la señal, ¿sí? Y el intervalo de bit. El intervalo de bit me lo dan si me dan la tasa de transmisión, por ejemplo, el inverso. Y si yo divido esa potencia promedio que pueda calcular entre el intervalo de bit, ¿sí? ¿Esto qué es? Perdón, eso es
la energía por unidad de tiempo es la potencia. ¿Sí? Entonces, si me dan la potencia y el intervalo de bit, tendría que multiplicarla por el intervalo de bit para obtener la energía de bit. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces hay que jugar un poquito con las fórmulas para determinar lo que requerimos. ¿Sí? La densidad espectral de ruido, ¿qué es? Es la potencia de ruido por unidad de ancho de banda. Entonces, si no me dan la densidad espectral de ruido, pero me dicen, por ejemplo, el valor de sigma, ¿sí? Del ruido, la desviación estándar del ruido. Yo sé que sigma al cuadrado es la potencia promedio del ruido. Y si me dan el ancho de banda, lo divido entre el ancho de banda y obtengo la densidad espectral de ruido. ¿Sí? ¿Okay? Es todo con lo que hay que jugar, con esas dos formulitas. La relación de la energía de bit con potencia y de la densidad espectral con la potencia de ruido. ¿Sí? ¿Eso dónde viene? Mira aquí, mira. Aquí viene. Entonces, aquí hablamos que normalmente esta es una forma de representar el 1 o el 0, ¿sí? Dependiendo si es ASK, si es PSK o si es FSK. ¿Okay? Pero no importa la potencia, únicamente depende de la amplitud de la señal cosenoidal. Y esa es una gran ventaja. Si yo aquí cambio la frecuencia, pero no cambio la amplitud, su potencia sigue siendo la misma. Si cambio su fase, no importa, su potencia sigue siendo la misma. Solamente si cambio la amplitud, entonces cambia su potencia. ¿Okay? Pero la potencia, ¿qué es? La potencia no es otra cosa más que cuánta energía joules hay por segundo. Joules por segundo me da watts. ¿Sí? Y todo bit va a tener una cierta energía de bit, ¿sí? Y va a tener una duración finita. ¿Sí lo ven? Pero estas dos deben de ser iguales. Entonces, al igualarlas, despejo A y entonces obtengo esta amplitud. O sea, esta ecuación la podría escribir como esto, pónganlo aquí. Y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy relacionando una amplitud en volts con la energía de bit del intervalo de bit. Entonces, con esto pueden, si ponen en su formulario esta y esta. Okay, nada más hay que ver cuáles son las que les dan como datos para calcular las que yo requiero. Y aquí, la densidad espectral de ruido, yo sé que la potencia de ruido, la potencia promedio del ruido es su desviación estándar al cuadrado, su segundo momento. Son volts cuadrado entre ohm megawatts. ¿Okay? Y también sé por definición que la densidad espectral de ruido, o sea, cuánto ruido hay por unidad de Hertz, pues simplemente es el total de ruido entre el ancho de banda donde se está aplicando. ¿Sí? Entonces me dice cuántos watts hay por Hertz. ¿Okay? ¿Sí? Y esto lo represento en términos de la tasa de transmisión, que es 1 entre TV, aquí está, pasa hacia arriba, y la potencia de ruido aquí está, la sustituyo, y ya entonces de aquí despejo sigma 0, ¿verdad? Y en las formulitas que ya había encontrado, esta es la que nosotros derivamos aquí en clase. Okay, pero les mencioné que así no están en los libros ni en las hojas de especificación de los esquemas de vinculación digital. ¿Qué dice aquí? Aquí. Entonces ya nada más sustituyo el valor de A, lo pongo aquí, y el valor de sigma 0 lo pongo acá, se cancela el intervalo de bit, me queda la fórmula que aparece en todos lados. Okay. ¿Sí? Esa derivación que hice solamente aplica para PSK y para ASK. ¿Okay? Entonces, esas formulitas aquí están.
Ahora, eso es importante. O sea, no les voy a pedir que demuestren ese tipo de cosas, hay que saber de dónde vienen. Si ahorita ya tienen una idea de dónde vienen. Si en algún momento en su trabajo, en su posgrado, requieren derivar alguna, ya saben por dónde. ¿Sí? Ya tienen un hilito de dónde. ¿Okay? Entonces, lo realmente importante desde el punto de vista ingeniero es aplicar estas formulitas. ¿Sí? Pero no más como receta de cocina, pues, sino nada más les doy estas formulitas y ya me hago todo. ¿Sí? Todo lo que he explicado hasta el momento. Si no, ustedes no, nada más cuando escuchen modulación digital y les pidan prueba de error, miren, nada más pregunten qué esquema es, y aquí está. No, pero pues es que entonces hasta el momento lo tengo que hacer. Okay. Entonces aquí están las formulitas y cómo las aplico. Y todas tienen esta forma, ¿no? O sea, si ustedes son ecuaciones, ¿no? Es la probabilidad de bit erróneo y en términos de la E. Entonces ustedes podrían hacer gráficas que sean la probabilidad de bit, ¿qué valores puede tener? Entre 0 y 1, nada más. ¿Sí? Y nada más es irle dando valores a esto. Aquí está en escala lineal. ¿Sí? Aunque se acostumbra a graficarlo, ambas en escala logarítmica. ¿Sí? Cuando se grafican en escala logarítmica, ¿sí? Dense cuenta que ¿qué le pasa a la probabilidad conforme aumenta la probabilidad ¿qué le pasa a la probabilidad de error conforme aumenta la energía de bit a densidad espectral del ruido? ¿Se hace más pequeño o más grande? Más pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, porque va tendiendo hacia... Sí, o sea, entre más grande sea la energía de bit con respecto al ruido que me está molestando, ¿sí? La probabilidad de error va a ser más pequeña. Entonces, ese comportamiento es monotónico. ¿Sí? Si yo voy aumentando la energía de bit a ruido, la probabilidad de bit erróneo va disminuyendo. O al revés, si la voy disminuyendo, la probabilidad de bit erróneo va aumentando. ¿Sí? Esa forma de la gráfica se conoce como, cualquier gráfica que se comporta así se le dice como caída de agua. ¿Caída de agua? O ¿cómo se le llama? Cascada, ¿no? Cascada de agua. No me acuerdo, ¿cómo se dice cascada? Entonces, son estas gráficas que tengo aquí. ¿Sí? O sea, desde cuenta que la probabilidad, aquí está en escala logarítmica, la probabilidad va desde un valor muy pequeño, ¿sí? En escala logarítmica no puedo poner el 0. ¿Sí? Aquí es 10 a la menos 7, la menos 6 a la menos 5. Aquí es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 hasta 1. ¿Sí? O sea, la probabilidad de error tiene valores entre 0 y 1. ¿Sí? Y aquí lo que estoy haciendo es variar la energía de bit a ruido y la represento en decibeles. Desde menos 8, aunque las fórmulas, acuérdense, las fórmulas están en escala lineal. ¿Sí? Se acostumbra a graficarlo en escala logarítmica. O sea, primero hago el cálculo en escala lineal, le saco 10 logaritmo y ya. ¿Sí? Entonces, aquí les cuenta que conforme aumenta la E, ¿no? ¿Qué le pasa? A la probabilidad de bit erróneo va disminuyendo. ¿Sí? Y lo tengo aquí para diferentes esquemas de modulación digital, ¿verdad? El PSK coherente, ¿sí? Coherente diferencial, etc. ¿Sí? Entonces creo que todos son binarios. El FSK, fíjense más pobrecito en probabilidad de bit erróneo es el FSK aparte. ¿Okay? Con respecto a PSK. Entonces, esas gráficas las podrían hacer sin ningún problema. Y en esto nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplican? Lo más sencillo es cuando les dan la EBNO y tienen que calcular la probabilidad de bit erróneo. ¿Sí? El primer grado de complejidad, que no hay complejidad en realidad. ¿Sí? ¿Okay? La probabilidad de bit erróneo está en términos de la EBNO, entonces si les dan la EBNO nada más es sustituir resultado. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense cómo se aplica. Dice, determine la probabilidad de bit erróneo de un sistema ASK on-off coherente, donde la relación energía de bit a densidad espectral de ruido es de 9 decibeles. Le están dando en decibeles, pero en las fórmulas está en escala lineal. Entonces la tengo que pasar a dividir esto entre 10 y hacer 10 a la punto 9. ¿Sí? O 10 para pasarlo a escala lineal. ¿Ok? ¿Sí? Y como es el ASK,
no me acuerdo de la formulita, pues voy a mi tablita, no me la voy a aprender de memoria, aquí está. ¿Sí? La SK on-off, coherente dijo, ¿verdad? Entonces aquí simplemente sustituyo la E, ¿no? Y tantas. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Si hubiera dicho el no coherente, ni siquiera tengo que utilizar tablas, sino aquí simplemente ya tengo una fórmula aproximada. ¿Quién la derivó? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hizo? Y dice que solamente aplica para valores de no mayores a un cuarto. Si el no es menor a un cuarto, no le creas esta fórmula. ¿Sí? No es una buena aproximación. Normalmente a veces hacen ajustes de curva para no utilizar una forma no cerrada. Quiero utilizar una forma cerrada, pero ahora utilizo una ecuación que en ese intervalo, y en este caso es para los mayores a un cuarto, aproxima bien a esa curva. ¿Okay? Entonces ya me di cuenta que es Q de etno entre 2, ¿verdad? Entonces aquí está Q de etno entre 2. Ahora sustituyo etno 4 vale 10 a la 9 entre 10. ¿Sí? Sustituyo resultados y tengo Q de 1.9928. ¿Sí? Acuérdense que Q es el área bajo la curva. Esa es la probabilidad del intervalo en este caso. Entonces Q de X tengo que buscar, a partir de esta X es el área bajo la curva lo que estoy encontrando. ¿Sí? Gaussiana. Entonces me voy a la tablita de la Gaussiana normalizada. ¿Sí? Ok, entonces, y voy a buscar 1.9928, ¿verdad? Entonces me voy a la curvita, aquí está la tablita. ¿Y dónde está 1.9928? O sea, sería como punto 19 a la menos 1, ¿verdad? Punto 19, casi punto 2. ¿Dónde está? Por aquí así, ¿verdad? Es creo que en la de arriba. Bueno. En la filita de arriba. Bueno, ahí está el los abajo. Ahí es, creo que es la 1.9. Sí, hasta el final. Entonces, vamos a ver qué número es el que buscamos. Vamos a regresarnos tantito. Nos hacen una trampita de. Entonces, es 1.99. X es igual a 1.99. Pero ahí en la tablita nos ponen por 10 a la menos 1. Bueno, entonces yo quiero saber cuánto vale Q de X, ¿verdad? Entonces X es igual a por 10 a la menos 1 sería 0. No, sería por 10 a la menos 1, ¿verdad? Para ponerlo esto por 10 a la menos 1 sería. No, ni siquiera, ¿verdad? Por 10 a la menos 1 tendría que ser 19.92 por 10 a la menos 1. O sea que en la tablita de seguro debe de aparecer así como 2. Vamos a ver uno que sea igual a 2 más o menos. De 2 sería como por aquí, ¿no? Esta sería de 2. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Sí? ¿Cuál está más cerca de 1.9928? Esta que está aquí. Esta que está aquí es 2 y esta que está aquí es 1.99. ¿Cómo que esta, verdad? Y nos vamos a llamar por los puntos decimales. Si queremos saber en realidad cuál de las dos es más cerca, tendríamos que hacer la integración numérica y ver cuál es la que está más cerca numérica. Pero aquí así nada más porque no es lineal la relación, ¿verdad? Aquí podría decir está más cerca del 1.99 que del 2, ese número que está ahí. ¿Okay? ¿Qué dice aquí?
Sería punto 23 por, creo que es por esa menos 0.23 por 10 a la menos 1, sería. Esa es la probabilidad de biterronio. O sea, más o menos, aquí son décimas, centésimas. O sea, aproximadamente 2 bits erróneos de cada 100. Es lo que me estaría diciendo esta probabilidad. O 23 de cada 1000. O 233 de cada 10.000 transmitidos. Esa es la probabilidad de biterronio. Parece pequeña, pero en realidad no es. O sea, las probabilidades que se manejan, por ejemplo, para aplicaciones de voz, probabilidades de error que son consideradas como adecuadas son de 10 a la menos 3. O sea, un bit erróneo. ¿Sí? Para aplicaciones de datos, probabilidades de 10 a la menos 6 se consideran cuando están descargando un archivo, por ejemplo. ¿Sí? Están bajando una película. Cuando se trata de ese tipo de aplicaciones, 10 a la menos 6 es algo. Sí, ya van 3. Tengo dormida. Cuando son, por ejemplo, para aplicaciones como transacciones bancarias, manejo de cuentas, todo eso, que tiene que ver con sistemas en los que se requiere mayor seguridad, identificación, identidades de personas, etcétera, pues normalmente se maneja como probabilidades de 10 a la menos 10. ¿Ok? O sea, todavía puede haber errores, pero pues no, ya se está garantizando que el esquema de codificación de canal lo va a corregir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si sí está bien el problema y en efecto, ¿verdad? Si quiere ser. Entonces, el primer grado de dificultad es simplemente sustituir variables. ¿Sí? El segundo grado de dificultad dice determine la relación energía de bit a densidad espectral de ruido requerida en el receptor de un sistema del mismo, ¿verdad? Para lograr una probabilidad de bit erróneo de 0.001. Este es el segundo grado de complejidad. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, nos vieron en el problema número 1, nos dieron EFNO para calcular la probabilidad de bit erróneo. ¿Sí? En el problema número 2 nos la ponen un poquito más difícil, nos dan la probabilidad de bit erróneo para calcular la EFNO. ¿Sí? ¿Por qué nos la complican un poquito más? Vamos a ver, voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la Q de X es igual a, más bien yo tengo que la probabilidad de bit erróneo en ese esquema de modulación, ¿cuánto vale? Q de raíz de quién? De EFNO entre 2, ¿verdad? Es eso. ¿Ok? Y ahora nos están diciendo que la probabilidad de bit erróneo de cuánto es 0.001. ¿Sí? Es decir, yo tengo que encontrar cuánto vale el Q de X de tal forma que me dé 1. ¿Qué significa esta probabilidad de error? 1 de cada 1000. ¿Sí? Está en las décimas, centésimas, milésimas. ¿Sí? O sea que, pero acuérdense que es un promedio, ¿no? O sea que en promedio haya un bit erróneo de cada 1000 transmitidos. Eso es lo que me está diciendo esa probabilidad de bit erróneo. ¿Okay? Entonces es para una aplicación de voz. ¿Sí? Y nos están diciendo cuál debe de ser la EFNO para lograrlo. ¿Sí? Pero la EFNO en el receptor. Ya que la conozco, yo podría calcular a partir de la EFNO cuál debería de ser la potencia recibida. Y en base a la potencia recibida yo tendré que determinar con cuánta potencia tengo que transmitir para que llegue aquello. ¿Sí? Con un modelo de canal, de propagación de canal. ¿Okay? Pero en general van a ser promedios, puede ser que llegue más pequeña y la probabilidad de error aumente.
¿sí? Nada más un promedio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, lo que me están dando es la probabilidad y lo que tengo que buscar, qué valor de X me lo da. ¿Sí? Entonces, en la carta, esto lo tengo que poner como, esto es igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es la probabilidad de bit erróneo, es igual a 1 por 10 a la menos 3. También la puedo escribir como 0.1 por 10 a la menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Me estoy preparando por si las moscas, ya vi que esa tablita está medio la cosita, ¿verdad? Entonces voy a buscar 0.1 por 10 a la menos 2. ¿Verdad? ¿Dónde está 0.1 por 10 a la menos 2? 0.1 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos, aquí está por 10 a la menos 1. Aquí está, más o menos es este. No, este es 0.1 por 10 a la ¿qué? Menos 1, ¿no? Sí, la menos 1. Está más arriba, ¿verdad? Ah, no. 1 por 10 a la menos 0.1 por 10 a la menos 2. Aquí está 10 a la menos 2. Hay un. Y más o menos, pues como que 0.1. 0.16. 99 por 10 a la menos 2. Por aquí, ¿verdad? Este es 0.1 por 10 a la menos 2, ¿no? Sí. Más o menos. Puede ser este. Este es más grande, ¿verdad? Y el que está acá abajito es 10 por 10 a la menos 3. O sea, como que sí es este. ¿Sí lo ven? El que más se acerca. ¿Okay? Entonces, ¿qué valor de X me produce este valor? Esta probabilidad. ¿O de cuánto? 0.09. Ajá, este es 0.09, ¿verdad? Y este es 3.09. ¿Ok? Entonces, aquí ocurre que X vale 3.09. Sí, vamos a ver si es cierto. Sí, ¿verdad? Aquí está. 3.09. Entonces todo esto debe de ser igual a 3.09. De aquí paso, elevo al cuadrado y este 2 lo paso multiplicando y obtengo 19. ¿Sí? En escala lineal, en decibeles, 10 logaritmo, saquen 10 logaritmo de esto, les da 12.81 decibeles. ¿Okay? O sea, casi 20 veces más grande la energía de bit que la necesidad espectral de ruido para lograr esa probabilidad de bit error. ¿Sí? Si utilizo una EPNO más grande, pues la probabilidad de error va a ser menor a la que me está dando. La puedo utilizar aquí una energía de bit a necesidad espectral de ruido al menos este valor. Puede ser mayor, pero no menor. ¿Sí? Entonces, este es el siguiente grado de dificultad. ¿Okay? Y que ya los siguientes grados de dificultad sería, por ejemplo, que no les den directamente el valor de la EPNO, ¿no? Sino les den la preferencia para poderlos calcular. ¿Okay? Y en la última, el siguiente ejercicio dice: determine la probabilidad de bit erróneo de un sistema de PSK coherente donde la relación energía de bit del centro total de ruido es de 7. Des cuenta que aquí no nos están poniendo decibeles, hay que tener cuidado. O sea, ya me lo están dando en escala lineal. ¿Sí? Entonces también hago en lo que luego se equivoca. O sea, se les da en decibeles y ustedes lo convierten en escala lineal cuando ya está en escala lineal. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces simplemente fue así como para cambiar la jugada, ¿no? Acá se lo estoy dando en decibeles y
de repente se los doy en escala lineal. ¿Okay? Y después es el DPSK coherente. Me voy a la formulita. El DPSK coherente. Y me dice que es la coherente. ¿Sí? Entonces donde esté la E, no voy a sustituirla. ¿Okay? Entonces sustituyo y tengo esto, ¿verdad? Me cuenta que este argumento es el mismo que este. ¿Sí? 2 veces Q de 3.99, 1 menos Q de 3.99. Este es el caso más sencillo, ¿verdad? Aquí dense cuenta que este Q de 3.99 no me está dando la probabilidad de este esquema, sino simplemente la tengo que sustituir aquí para encontrar la probabilidad de este esquema. ¿Sí? Entonces me voy a tablas y busco, este es el valor de X, 3.99. Vamos a ver cuánto da. Busquen 3.99, 3.90. ¿Cuánto les da? No, 30 y tantos por 10 a la menos 4. No los cambié bien. Ahí puse el punto 3.3 por 10. Era punto 39 por 10 a la menos 4 o 3.3 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces ya nada más sustituyo. ¿Y qué probabilidad me dio? Más o menos 6.6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Me dio 6.6 por 10 a la menos 5. ¿Okay? O sea, más o menos entre 6 y 7, en promedio, entre 6 y 7 bits de cada cuantos. De cada 100,000 transmitidos. Más o menos. De cada 100,000 transmitidos, cada 100,000 más o menos va a haber entre 6 y 7 bits erróneos. ¿Sí? Podemos decir que es algo de una probabilidad pequeña. ¿Okay? Quizá este es para datos, ¿verdad? ¿Sí? Esa aplicación que está ahí. ¿Okay? Y este sería más complicado. ¿Qué sucede si ahora vayan al revés y lo que me están pidiendo es esto? Perdón, lo que me están dando como dato es esto. Que me digan, quiero obtener una probabilidad de bit erróneo de 6.6 por 10 a la menos 5. Determine la E. Se las dejo porque viene en el examen. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces ya vieron cómo se aplica, ¿verdad? Vamos a ver los multinivel. Están por aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Esta presentación es una presentación que está un poquito tiene un grado de profundidad un poquito mayor que la que requiere el curso. No sé si había visto esto, es una forma de clasificar los sistemas de población digital, aquellos en los que se varía la amplitud y en los que se varía la fase. En la amplitud pues está el SK, estos son los binarios, en la fase está BPSK y en la frecuencia está FSK. ¿Sí? De hecho estos tres son de la misma familia. El FSK, ya saben, el 1 se representa con una frecuencia F1 y el 0 con una frecuencia F2. ¿Sí? Cuando la separación frecuencial entre esas dos componentes espectrales es el más pequeño posible, pero de tal manera que sigan siendo ortogonales, es decir, que se puedan separar, ¿sí? Se le dice minimum shift key. ¿Sí? Ya veo por conmutación de frecuencia mínima, de separación mínima de frecuencia. Es para ahorrar ancho de banda. ¿Okay? Este requiere menor ancho de banda que este.
¿okay? Que utiliza las portadoras lo más cercano posible, pero que se puedan seguir separando o diferenciando. ¿Okay? Este Gaussian Minimum Shift Gain es este mismo, solamente que aquí se hace con formación de pulso. No se envían pulsitos cuadrados, sino se envían pulsitos más suaves. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar pulsitos más suaves? Que sus componentes espectrales tengan menor amplitud, las de alta frecuencia. ¿Okay? Acuérdense que tiene, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un pulso cuadrado y un pulso tipo sample? El pulso cuadrado, las dos tienen componentes de frecuencia, puede ser que grandes, ¿sí? Pero las componentes de alta frecuencia en el tipo sampling disminuyen más rápidamente. ¿Sí? ¿Eso por qué es bueno? Porque causa menos interferencia a otros símbolos que se estén transmitiendo en esa banda de frecuencia. ¿Sí? ¿Okay? Y este es el mismo, el FSK, pero M-área. ¿Sí? Cuando se agrupan los bits de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Todos los que tengan excepto este M, son los M-áreas. ¿Sí? También la Q se utiliza para cuadraturas. Normalmente cuando se utilizan, se agrupan los bits de 2 en 2. ¿Okay? Simplemente una clasificación. Muchas de estas cosas ya esa es la forma en como realmente se ven las señales moduladas en AM y FM. Sí, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Sí, aquí tenemos el diagrama de constelación de PSK. Pero lo que les quiero mostrar es... Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Los binarios. También esto ya lo vimos, o sea, cómo genero ASK. ¿Ok? Multiplico la portadora por esa señal que está ahí a la entrada y obtengo la de la salida. ¿Sí? La rojita que está en la salida. ¿Ok? Son ancho de banda, etc. Es cómo generar. Pero lo que quiero que vean es esto. ¿Sí? La constelación, ¿cómo se vería en el tiempo? Los bits los agrupo de 2 en 2. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas señales diferentes voy a tener? 4. ¿Okay? Cada una con una fase diferente. Por ejemplo, este es el QPSK. El 00 lo voy a representar con una señal senoidal con una fase de 45 grados. ¿Sí? El 10 con una fase inicial de 135, menos 135 y menos 41 grados. Las flechitas que ven ahí únicamente me dicen los posibles cambios que puede haber a lo largo de la secuencia PCM. ¿Sí? O sea, quiere decir que si el símbolo actual es 00, el siguiente puede ser cualquiera de estos tres. ¿Sí? Si es si después del 00 sigue otros 2 bits que sean el 01, entonces aquí va a haber un cambio de 45 a menos 45 grados. ¿Sí? Si el que sigue es el 1, siguen 2 unos, entonces va a haber un cambio básicamente entre este y este de 180 grados. ¿Sí? O sea, va a ser un cambio abrupto. ¿Okay? Tenía 45 grados y cambia a 180, o sea, cambia a menos 135. ¿Okay? O 45 menos 180 grados. Aquí nada más cambia 90 grados. Pues, y así para cualquier, eso que indican, o sea que puede haber cualquier cambio. Hay esquemas de modulación, lo vamos a ver en la próxima sesión, donde se tratan de evitar estos que están aquí. Se trata de evitar cambios abruptos porque normalmente los cambios abruptos provocan mayor ancho de banda en el espectro de la señal modular. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan ciertas técnicas. Entonces, fíjense, aquí tengo, por ejemplo, el 1.1. No, está mal dibujado, además. Este empieza como con 0 grados y después sigue por acá, sigue el 0.1. Aquí hay un cambio de fase. Venía con esta fase y aquí hay un cambio. ¿Sí? El 0.1, después acá viene el 1.0, aquí hay otro cambio de fase.
¿sí? Hay únicamente 4 posibles cambios de fase, ¿sí? 45, 135, menos 135 y menos 45. ¿Okay? Entonces, en el dominio del tiempo se vería así la señal. ¿Okay? O sea, ya no se vería como el BPSK, que nada más hay este tipo de cambios de fase, 180 grados, sino también habría como estos que tenemos aquí. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, se ve que cambió como de 90 a menos 45. Está mal el dibujo. ¿Sí? No está correctamente. ¿Sí? Entonces, esta es la forma. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Fíjense, aquí está ese que les acabo de explicar sobre el espectro. Este es el que está aquí. Este es el dominio de la frecuencia. Esta es la frecuencia de la portadora. Este es el primer cruce cero de la sampling. ¿Sí? ¿Okay? Pero acuérdense que aquí una señal me representa 2 bits. ¿Okay? Entonces, en el QPSK, el que les acabo de explicar es este sería su espectro medio. Hay una variante que se le llama offset QPSK, cuyo objetivo es evitar cambios abruptos. ¿Sí? En el diagrama de fases evita esos cambios de 180 grados. Entonces, al evitar esos cambios abruptos, ¿cómo le hace? Bueno, eso lo vemos después. Es muy ingeniosa la forma de hacerlo. Nada más hace un corrimiento de un intervalo de tiempo, ¿sí? En una de las ramas. Pero dense cuenta cuál es la diferencia del espectro de QPSK con el de OQPSK, que es este verdecito luminoso. Sus componentes de mayor frecuencia tienen menor amplitud, o sea, decrecen más rápido que las del QPSK. Es decir, causa menor interferencia a símbolos adyacentes. ¿Sí? Esto es muy bien aceptado que se haga tecnológicamente. ¿Sí? Me evita interferencias entre símbolos. ¿Lo ven? Nada más o sea, se cambia un poquito de complejidad en el transmisor para lograr esto en la frecuencia. ¿Sí ven el objetivo? El diagrama de constelación del OQPSK sería este. O sea, se las ingenian para que los cambios únicamente sean, si el que se planteó actualmente, que el siguiente sea únicamente este o este no. ¿Sí? Este no va a ocurrir. Entonces nada más hay cambios suaves, no hay cambios abruptos. Igual si se transmitió en 1-0, no hay este cambio. ¿Se dan cuenta? Eso provoca que espectralmente las compuertas de frecuencias altas decrezcan más rápidamente. Eso lo digo porque no lo saben los técnicos de quizá. Bueno, hasta aquí le dejamos, jóvenes. El examen lo voy